Ya llegó Pablo Zárate, él es director de FTI Consulting. Qué gusto saludarte para hablar de este tema. Déjame lo pongo en estos términos. Dicen que el que mucho abarca poco aprieta. El director que va a entrar a Pemex ha dicho muchas cosas interesantes. Habrá un cambio a la sostenibilidad, se va a incursionar en energía eólica, en el mar, en el litio y que se harán alianzas con empresarios y universidades. Pero para cómo está Pemex, Pablo, ¿con qué recursos o cómo vamos a activar esto que es muy necesario además, eh? Bueno, es que imagínate que a las empresas más exitosas del mundo que habían sido tradicionalmente petroleras, les ha costado trabajo la transición a nuevas tecnologías y nuevas formas de energía. Entonces, de repente tener a un nuevo director de Pemex que anuncia esto como si fuera a dar tranquilidad a los mercados financieros, que Pemex ahora tenga una nueva visión de nuevas energías, por cierto, sin dar mucho detalle al respecto, pues me parece que es una visión un poco ingenua, ¿no? Es muy importante apuntalar la transición energética, desde luego que hay un reclamo social, societal importantísimo en ese aspecto, pero hay que reconocer que Petróleos Mexicanos está en una condición muy complicada desde la perspectiva financiera, es la petrolera que más debe de todo el mundo, tiene condiciones operativas que a pesar del rescate que han anunciado y pregonado por mucho tiempo, pues en realidad no ha ocurrido y los indicadores de operativos de Pemex en realidad van con un deterioro claro. Entonces, en este momento, pensar en la transición energética es importante, pero va a ser un reto extraordinariamente grande para Víctor Ramírez darle forma a esto sin asustar y sin generar más ansiedad en los mercados. Que además estamos hablando de esa transición para todo un país, pero que en este caso se habla a partir de petróleos mexicanos, que esta es la parte de la que estamos hablando. ¿Cuánto cuesta, para que ilustres a nuestros televidentes, cuánto cuesta hoy día producir un barril de petróleo en México? Bueno, hay muchas métricas para hacer ese cálculo, pero típicamente Petróleos Mexicanos había insistido que su costo del levantamiento del petróleo, es decir, de la producción, sin incorporar variables de exploración y demás, estaba entre los más bajos del mundo y estaba entre 10 y 15 dólares por barril. Con el tiempo, pues ha sido claro que los nuevos campos tienen costos pues que en muchos casos no son competitivos con el resto del mundo, ¿no? Podemos estar hablando de 40, 50 dólares de solamente la parte de lifting, lo cual hace que cuando consideras el overhead corporativo y demás, pues tengas una situación muy complicada para desarrollar nueva producción. Francamente, tenemos un Pemex que cada vez le cuesta más dinero seguir con el ritmo de producción que tiene. Sí es cierto, la administración de López Obrador dejó más o menos estable la producción en torno a entre 1.6 y 1.8 millones de barriles diarios, pero ha sido con un declive muy importante en algunos de los campos que eran los campos más rentables de petróleos mexicanos. Entonces, no hay vuelta atrás de que la era del petróleo fácil ya se acabó, no hay vuelta atrás a la realidad de Claro. que petróleos mexicanos conlleva una maraña financiera muy importante y a mí me parece que pues este anuncio con este perfil y sin mucho detalle en el plan y la visión a futuro de Petróleos Mexicanos, pues sí se queda un poco corto de las expectativas extraordinarias que se habían generado. Con el nombramiento a la secretaria de Energía se Ahora, había abierto de oportunidad de algo un poquito más financiero, un poco más desde ese lado comercial técnico. Y lo que tenemos es un poco más desde la perspectiva de policy. y esto es muy importante porque también hay que decir dónde se encuentra en este momento la deuda de Pemex. Para cualquier compañía energética que ha hecho esta transición, ha implicado inversión de recursos para infraestructura, etcétera. Pero incluso esos recursos, si no se tienen, pues hay que pedirlos prestados. Y pedir los prestados implican un costo. Y ese costo en relación con, digamos, la percepción de riesgo de una
o bajo. Y en el caso de Pemex, bueno, tú ya lo sabes muy bien, Pablo, pero vamos a dar el beneficio de la duda de que esta es la primera declaración, es un concepto muy general, no se pudo aterrizar en más cosas, pero para que ocurra lo que él describe cuando habla de incursionar en energía eólica, mar, litio, alianzas con empresarios y con universidades para lograr esa sostenibilidad, ¿qué tiene que pasar de forma inmediata? Bueno, lo primero es que tiene que haber un rescate financiero muy importante de petróleos mexicanos. Mira, si tú analizas los números de Pemex, los pasivos de corto plazo, es decir, las facturas que vencen en los próximos 12 meses, son de alrededor de 60,000 millones de dólares. Petróleos Mexicanos es una empresa que en promedio genera de ingresos totales 70,000 millones de dólares al año. Entonces imagínate que es una empresa que con todo su ingreso apenas podría pagar las deudas que tiene con proveedores y con bancos y con bonistas y demás. Es una situación realmente crítica que aunque suene a que la deuda total es parecida a la deuda que recibió esta administración, el perfil de vencimiento es mucho más pronunciado y es mucho más crítico ahora. Entonces, lo primero es que para que Pemex pueda seguir operando, sí necesita pedirle dinero al gobierno federal de una manera que no hemos visto antes. Y eso es muy significativo porque esta administración dio una cantidad extraordinaria de recursos a Pemex y dio condonaciones de impuestos y, en fin, utilizó distintas herramientas para tratar de mantener a Pemex a flote. Entonces, sí estamos en una situación crítica y desde luego que si además buscamos hacer a Pemex más grande en vez de a un Pemex más chica, pues Pemex se va a volver un barril sin fondo todavía más grande, ¿no? Entonces, aquí hay muchas consideraciones importantes que tomar en cuenta desde la perspectiva financiera. Está bien que incluyan la perspectiva de política Por supuesto. energética, desde luego que está bien que un país tenga aspiraciones de seguridad y soberanía energética, es muy importante tomar en cuenta la dimensión realista financiera de la aritmética de la deuda y la aritmética de cómo vamos a conseguir los recursos para ir pagando y para que Pemex siga siendo una empresa viable.